¿Cómo es que una simple idea, algo que se nos ocurre, termina siendo el software que usamos todos los días? Bueno, aquí vamos a desglosar exactamente ese proceso. Veremos cómo pasar de esa chispa inicial a un plano de construcción bien sólido. Y para que todo quede más claro, usaremos un ejemplo: la creación de un sistema de inventario para una biblioteca pública. A ver, la lógica parece simple, ¿no? Si queremos hacer un programa, lo primero es, pues, ponerse a escribir código. Pero, ¿será esa de verdad la mejor manera de arrancar un proyecto? La respuesta podría sorprender. La historia nos ha dado una lección bastante dura sobre esto. Hace décadas, muchísimos proyectos gigantescos de millones de dólares fracasaron. Y lo curioso es que no fallaron por las computadoras, no. Fallaron por el puro caos que se armaba al tratar de manejar toda la complejidad sin tener un plan. Esto se conoció como la crisis del software y nos dejó algo muy claro. Lanzarse a programar sin un plano es básicamente una receta para el desastre. Entonces, para no repetir esos errores, vamos a seguir un viaje de 5 pasos. Un camino que nos va a llevar de una idea un poco caótica a un plano de construcción bien detallado y, sobre todo, ordenado. Empecemos por lo primero: poner orden. Es importantísimo entender por qué la planificación es tan crucial. Piénsenlo, de nada sirve construir un software que técnicamente funcione a la perfección si al final del día no le sirve a nadie para resolver un problema real. A todo este proceso de planificación se le llama ingeniería de requerimientos. Una buena forma de verlo es como si tuviéramos 2 trabajos a la vez. Por un lado, somos detectives, buscando y analizando todas las pistas. Y por otro, somos arquitectos, usando esas pistas para diseñar los planos de nuestra construcción. Muy bien, pues manos a la obra. Nos ponemos el sombrero de detective. Nuestro caso: construir ese sistema de inventario para la biblioteca. Así que nuestra primera misión es ir a buscar las pistas, o sea, los requerimientos del sistema. Y resulta que las pistas que encontramos casi siempre se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Por un lado, tenemos el qué tiene que hacer el sistema, y por otro, el cómo tiene que hacerlo. Los requerimientos funcionales son la lista de superpoderes del sistema. Son esas acciones específicas que sí o sí tiene que poder hacer. Para nuestra biblioteca sería algo como poder buscar un libro, permitir que alguien lo pida prestado, que un bibliotecario pueda registrar a una persona nueva, o claro, calcular las multas por no devolver un libro a tiempo. Y luego están los requerimientos no funcionales. Estos no se enfocan en el qué, sino en qué también lo hace. Son las reglas de calidad. Por ejemplo, que una búsqueda no tarde más de 2 segundos, o que los datos estén súper seguros, o que el sistema casi nunca se caiga, y por supuesto que sea fácil de usar para cualquiera. Ok, ya tenemos nuestra lista de requerimientos, nuestro qué y nuestro cómo. Ahora viene una decisión clave. Necesitamos una estrategia, una filosofía para organizar todas estas ideas antes de escribir una sola línea de código. Y esto nos lleva a los paradigmas de programación. Una forma de hacerlo es con la programación estructurada. Imagínense que es como seguir una receta de cocina, pero al pie de la letra. Tienes una lista de pasos, uno detrás del otro, de arriba hacia abajo. Los ingredientes, o sea, los datos, están por un lado, y los pasos para usarlos, las funciones, están por otro. Pero hay otro enfoque, que es más moderno y súper útil para sistemas complejos: la programación orientada a objetos. Esto ya no es una receta, es más bien como dirigir una obra de teatro. Tienes distintos actores, tus objetos, y cada uno sabe su papel. Tiene sus propios diálogos y sus propias acciones. Y aquí está la gran diferencia. La programación estructurada se enfoca en las acciones, en los verbos: hacer esto, luego esto otro. En cambio, la programación orientada a objetos se enfoca en las cosas, en los sustantivos. Y por eso es perfecta para nuestro sistema de biblioteca, porque nos permite modelar el mundo real. Tenemos libros, usuarios, préstamos, son cosas que interactúan entre ellas. Perfecto. Ya decidimos que vamos por el camino de la programación orientada a objetos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los ladrillos con los que vamos a construir? Pues son 2, las clases y los objetos. Entender la diferencia entre estos 2 es clave. Pensemos que la clase es como un molde para hacer galletas. El molde define la forma, el tamaño, todo. Y el objeto es la galleta ya hecha,
una galleta real que podemos ver y tocar. La clase es el diseño. El objeto es el resultado final. Ok, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos qué moldes, o sea, qué clases, necesitamos crear? La respuesta, por suerte, es bastante ingeniosa y simple. Vamos a hacer lo que dice aquí. Nos convertiremos en una especie de profe de lenguaje y haremos un análisis gramatical. Miren qué maravilla. Tomamos uno de nuestros requerimientos, por ejemplo, un usuario debe poder buscar un libro, y lo analizamos como si estuviéramos en clase de gramática. Los sustantivos, es decir, las cosas como usuario y libro, ¡pum!, esas van a ser nuestras clases. Y los verbos, o sea, las acciones, como buscar, se van a convertir en los métodos, en las cosas que esas clases pueden hacer. Si aplicamos esta técnica a nuestro ejemplo, de la palabra usuario sacamos la clase usuario, de la palabra libro sacamos la clase libro, y listo, ya tenemos nuestras dos primeras piezas del rompecabezas. Así de directo. Ya casi terminamos. Ahora vamos a ver cómo todo esto que hemos estado hablando se convierte en un plano profesional. Un diagrama que cualquier persona que trabaje en software puede leer y entender al instante. Para dibujar este plano, vamos a usar una herramienta estándar llamada UML, que significa Lenguaje Unificado de Modelado. Básicamente, es el lenguaje universal de dibujitos técnicos que se usa en software. Específicamente, vamos a crear un diagrama de clases, que será el UNOPA maestro de todo nuestro sistema. En UML, cada clase se representa con una cajita, una caja con 3 pisos. Arriba de todo va el nombre de la clase. En el piso del medio ponemos sus atributos, o sea, los datos que guarda, y en el piso de abajo van sus métodos, que son las acciones que puede realizar. Y ojo con esto, que es súper importante. A cada atributo y a cada método le ponemos un simbolito al lado. Estos funcionan como los niveles de privacidad. El más importante, sobre todo al principio, es el signo de menos, que significa privado. Esto es clave para la seguridad, porque impide que otras partes del código modifiquen datos que no les corresponden, evitando un montón de errores. Y aquí está. Este es el plano final de nuestra clase libro. Se ve clarísimo, ¿verdad? Arriba, sus datos privados, título, autor, ISBN, todos con el signo de menos. Y abajo, sus acciones públicas, como obtener detalles o está disponible, marcadas con el signo de más. Así, cualquiera puede interactuar con un libro, pero de una forma controlada y segura. Y así, hemos completado todo el viaje, desde una idea abstracta hasta un plano de construcción súper detallado. Este proceso, el de diseñar antes de construir, es lo que de verdad separa a los proyectos de software exitosos del caos. Y ahora que ya tenemos el plano listo, queda una última reflexión en el aire. Si ya tenemos el diseño perfecto, ¿cuál será el mayor desafío cuando empecemos a construir de verdad?